Para todos, el día de hoy, 1 de marzo, ha salido el reporte de inflación del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y bueno, ha habido subidas, esto es tasa anual, tanto a nivel nacional y en Lima Metropolitana. A nivel nacional hubo un crecimiento de 41% y en Lima Metropolitana 0.56%. De acuerdo justamente a ese informe, señalaba que es el mayor resultado de los últimos 10 meses. ¿Qué tiene que ver el pollo? ¿Qué tiene que ver el huevo? ¿Qué tiene que ver los pasajes aéreos? ¿Qué tiene que ver la matrícula escolar con este último reporte de inflación que recoge toda la data del mes de febrero? Vamos a conversar con Pedro Grados Smith, director de posgrado de la Universidad de Lima. Profesor Grados, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos revela este último reporte de inflación febrero de este año, publicado por el INEGI, profesor? A ver, nos revela que ha habido un ligero incremento de precios otra vez, no preocupante porque debería estar asociado con una cierta recuperación de la economía. Las cifras del PBI recién van a salir en marzo y en abril y seguramente van a mostrar el fin de la recesión en el corto plazo, pero sí es un tema a monitorear. Porque ¿cuáles son de manera agregada los rubros que más han subido? Por ejemplo, ha subido alimentos, y eso tiene que ver con demanda. Ha subido también el tema de alojamientos, de algunos combustibles, de cultura y recreación. Entonces, todos esos son rubros de manera agregada que muestran una cierta recuperación de la demanda en el mes de febrero. Y las cifras probablemente del PBI en enero y febrero, que saldrán el 15 de marzo y el 15 de abril, van a mostrar, como dicen la mayoría de los analistas, un crecimiento. No solo un rebote, sino un crecimiento por encima de lo que cayó, ¿no? Es más por la demanda. Yo diría tiene mucho que ver con la demanda. Claro, hay factores específicos, claro, ¿no? Por ejemplo, se ha generado subida de algunas tarifas, agua, etcétera, algunos impuestos, que eso también ha tenido un efecto. Balón de gas. Así es, en el mes de febrero. Y el pollo, que lo comentabas, es el que más ha subido en términos de su participación, porque el pollo ha subido 7% y es el que más ha afectado este incremento de 0,56. También es necesario mencionar que el que se utiliza más como índice de referencia es el índice de precios de Lima Metropolitana, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque es el que se utiliza para ver si estamos dentro o fuera del rango meta del Banco Central. Este mes tampoco vamos a ingresar al rango meta, pero 3.3 no es una diferencia significativa. Y también vale mencionar que lo más probable es que en marzo entremos, después de varios meses, un par de años, al rango meta. ¿Por qué? Porque en marzo del año pasado la inflación fue más de 1%, versus lo que ocurre en marzo de este año, lo más probable es que vamos a entrar finalmente a ese rango entre 2 y 3. Y menor inflación, mejor calidad de vida para todos, ¿no? Ahora, profesor, tiene mucho que ver, porque no sé si es coincidencia lo que se realizó, por ejemplo, en Puno, ¿no? La festividad de la Candelaria, Cajamarca, que es una fiesta y un éxito total para muchos comerciantes, Junín, ¿no? El centro del país también tuvo sus propios carnavales, Tarma, tuvimos San Valentín, se incrementó el precio de la cerveza. O sea, hemos tenido varias festividades en el mes de marzo y eso también explica en parte la subida, por ejemplo, los pasajes de avión en 12 ciudades, el pasaje de transporte interprovincial, también creo que en la misma cantidad de ciudades. Es un tema también temporal, ¿no? Sí, es un tema temporal y efectivamente muy relacionado. Generalmente la relación entre inflación y crecimiento es inversa, es decir, cuando hay un mayor crecimiento los precios suelen subir, no de manera, digamos, descontrolada, pero suelen subir. Y efectivamente el turismo este año con respecto al turismo interno este año, con respecto al turismo el año pasado, que además fue un primer trimestre muy complicado, ha generado un incremento de la demanda que ha generado un incremento en los pasajes. A Puno, por ejemplo, casi voló 0 aviones el año pasado, en febrero. Este año, más bien por la fiesta de la Candelaria, ha habido no solamente el número habitual, sino ha habido un crecimiento. Entonces sí, efectivamente, este crecimiento de la demanda ha generado un cierto incremento de precios, pero creemos que se va a normalizar a partir del siguiente mes. Por otro lado, hay otros rubros que tienen que ver con oferta y demanda, ¿no? Algunos pescados, tipo el jurel, tipo la merluza, han subido más de 20%, pero no son tan
significativos en la canasta familiar. Por eso es que el incremento no afecta tanto a la inflación, ¿no? Ajá. Lo que sí afecta a la inflación es el tema del pollo y del huevo, en el caso de Lima Metropolitana. Yo quisiera ver si usted nos explica, profesor, ¿por qué le prestamos mucha atención al reporte de inflación de Lima Metropolitana? A ver, primero porque... un tercio de la población del Perú está en Lima Metropolitana. Segundo, porque estadísticamente la aproximación es más exacta, hay mucho más información y se recoge mucho más información. Okay. Y el Banco Central utiliza, además, el índice de precios de Lima Metropolitana para su rango meta. Y ese rango meta significa, además, política monetaria. Por ejemplo, lo más probable, a pesar de este ligero incremento de la inflación, es que el Banco Central, por la caída en promedio de la inflación, siga bajando la tasa de interés de referencia. Y si baja la tasa de interés de referencia este mes nuevamente, el costo financiero va a disminuir. Por lo tanto, yo diría que estamos empezando el año desde una perspectiva económica, con cierto optimismo, un optimismo moderado, porque los precios creo que van a entrar al rango meta y el Producto Bruto Interno debería haber crecido, las cifras lo confirmarán, en el mes de marzo, pero son las cifras del mes de enero y del mes de febrero. Ha subido, por ejemplo, el consumo de cemento en 9%, la electricidad en cerca de 4% cada mes. Entonces, realmente, esta cierta recuperación de algunas cifras de la economía van asociadas a un cierto incremento de precios. El tema del turismo es clarísimo, ¿no? Claro, entonces no debería asustarnos ni alarmarnos tanto, profesor, cuando vemos una crecida, por ejemplo, en febrero de 0.56 en Lima Metropolitana o 0.41 a nivel nacional. La verdad que no, yo creo que es una subida relativamente lógica. Claro, hay algunos productos como el pollo, va a subir el pollo a la brasa, o sea, pero la papa ha caído, entonces sí, ojalá haya una cierta compensación, pero no es un efecto mayor. El Perú es uno de los países con menor inflación, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. O sea, realmente el manejo de precios en el Perú, el equilibrio fiscal, que es uno de los temas que más bien preocupa algo, muestra por qué podemos seguir creciendo de manera ordenada. Cuando la inflación se desboca, es casi como un cáncer, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en regiones? Me llamó mucho la atención, Trujillo ya no es la ciudad más cara, ¿no? De acuerdo a ese último reporte, lo ha superado Chachapoyas. Trujillo me parece que está en el tercer lugar cuando vemos la escala y la fotografía de cómo van algunas ciudades que recoge justamente el INEI. ¿Qué es lo que vamos a ver justamente en Chachapoyas? Me parece que está también Chiclayo, está Trujillo en esta lista. La verdad, hay un cierto deterioro de la capacidad adquisitiva, eso es verdad, pero en la medida que las cifras no son tan significativas, el efecto no es tan significativo. Y vale la pena mencionar, Lima es una de las ciudades más caras de América Latina, y eso tiene un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo es que, bueno, la verdad, los productos comparativamente con otros países son relativamente más caros, pero uno no debe compararlo solo con otro país, sino con cuál es el nivel de ingreso del peruano promedio. Es una comparación relativa. Y al ser una de las ciudades más caras, ¿qué significa? Que nuestro sol se ha manejado bien durante los últimos 30 años. Y por eso es que los peruanos podemos viajar, o más peruanos viajan que en el pasado. Indudablemente hay un problema serio con la pobreza, ha subido, ese es otro tipo de análisis, pero nuestra moneda fuerte hace que en términos relativos a otros países sea un poco más caro. Ahora, en el tema de provincias, probablemente tiene que ver con algunos temas de desabastecimiento, de oferta-demanda. Recordemos que todavía el Perú no es lo integrado que debería ser. Chiclayo sí, pero Chachapoyas está bastante lejos y eso implica que algunos productos, sobre todo en época de lluvias, tengan un alza de precios porque no llegan tan rápidamente, ¿no? Profesor, ¿qué tan importante es fijarnos en el precio del pollo, del huevo? Porque en el reporte de inflación, y esto quiero que lo explique ya muy didácticamente, se habla de incidencia, ¿no? Porque el culantro se ha disparado, sí, menos que el pollo. Perdón, o más que el pollo, para ser más precisa, pero nosotros más nos preocupamos por el pollo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver esa palabrita de incidencia? A ver, tiene que ver con la importancia que tiene en nuestro consumo. Lo explico en un ejemplo muy simple. Si nosotros solamente comiéramos pollo y culantro, por decirlo de una manera muy resumida, probablemente el pollo sería el 98% del gasto y el 2% del culantro. Entonces, al subir el pollo 7%, es mucho más importante que un alza de 100% en el culantro, porque el pollo representa el 98% de nuestros gastos. Entonces, incidencia significa qué tan importante es
un alza en el efecto final de nuestra capacidad de comprar. Y por usos y costumbres, por gustos, por lo que nos encanta el pollo a la brasa y hasta lo hemos exportado, realmente el incremento del precio del pollo es muy importante en la canasta de consumo familiar, mucho más que la carne de res. Consumimos más pollo que carne de res y más pollo que pescado. Entonces, por eso el pollo es tan importante, ¿no? Profesor, Puerto Maldonado, a diferencia, por ejemplo, de Lima Metropolitana, que tiene una inflación, esto es una inflación en las principales ciudades. Ojo, es la variación anual del reporte del INEI. Puerto Maldonado tiene una caída, ¿no? Negativo, menos 4.94%. ¿Qué quiere decir? Que si uno va a Puerto Maldonado, pues las cosas están más baratas, están subiendo menos. ¿Qué implica que tenga una caída de 4.94%? Comparativamente con el año pasado, y en este caso comparativamente con el mes anterior, han caído, porque la inflación es con respecto al mes anterior, han caído en promedio la canasta en 4.4%. Es decir, para el habitante de Puerto Maldonado, en el mes de febrero las cosas han sido 4.4% más baratas que en el mes anterior. No lo percibe necesariamente el consumidor porque hay que analizar la canasta, pero por lo menos claramente no hay un alza, hay una cierta estabilidad. Ahora, si lo comparáramos con el año pasado, probablemente el gran problema es que recordemos que Puerto Maldonado estuvo prácticamente cerrado el año pasado por todos los bloqueos, Puerto Maldonado, Puno, y eso también podría estar reflejado. En general, diría yo, mientras las inflaciones sean bajas, los efectos no van a ser notados de forma significativa por el consumidor. Cuando ya las inflaciones son altas, como lamentablemente todavía lo sigue siendo en Argentina, en Venezuela, etcétera, el tema es mucho más complicado. Creo que hemos aprendido la lección de haber tenido una de las inflaciones más altas del mundo hace 30 años y ojalá eso nunca vuelva a ocurrir, ¿no? Ahora, profesor, yo quería hacerle la consulta con esa relación que incluso aquí lo habíamos advertido ya hace algunas semanas con la ola de calor, las altas temperaturas y el pollo y el huevo. Pues uno hubiese dicho, o hubiese pensado que eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero claramente el reporte de inflación, si uno lo lee, de repente, de hecho está en la página oficial del INEI, si de repente le quieren dar ahí una ojeada, textualmente explica, ¿no? La ola de calor ha impactado a la producción de pollos para criar en Lima Metropolitana. Las altas temperaturas también han impactado en la menor producción en las granjas. O sea, sí hay una relación bastante directa con esto. Sí, bueno, ya tiene que ver con cada producto, ¿no? Digamos, no todos los pollos se crían en ambientes totalmente climatizados. Entonces, un cambio en la temperatura generan efectos distintos en la generación o en la reproducción del pollo. Incluso hay que tener mucho más cuidado con la conservación de los huevos, se pueden malograr mucho más rápidamente. Entonces, factores climáticos no solamente afectan este tipo de productos animales, sino también la agricultura. Por ejemplo, hay algunas cosechas que se malogran, baja o sube la productividad dependiendo de la temperatura adecuada. Son temas más técnicos que lo ven básicamente los ingenieros forestales, los ingenieros agrónomos, pero sí, hay que medirlos, a no ser que se tenga, pero que es caro, una zona totalmente climatizada, ¿no? Porque si no es mucho más complicado. Ahora, si uno genera tecnología para un ambiente, digamos, estable todo el año, eso también es caro, pues hay que incluirlo en costos. Entonces, sí, la alta volatilidad en el clima afecta a la producción de animales y de productos agropecuarios. Como en nuestro país, en la costa, no hay mucha volatilidad, el tema es más controlado, pero cuando hay años como este, donde subió la temperatura por encima del promedio, hay efectos efectivamente en la producción, ¿no? Yo quería hacerle otra consulta, profesora. Entonces, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? Esto que ha ocurrido no es que va a marcar, digamos, el rumbo por lo que está yendo o por donde está yendo la inflación, simplemente ha sido un tema de demanda. Se han conjugado varias cosas o varios eventos, ¿no? Los carnavales, San Valentín, ha crecido el precio de las flores, o subió el precio de las flores más bien, el precio de la cerveza, que tiene muchísimo que ver con lo de Puno, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Cajamarca, las fiestas acá también en Lima, los gastos escolares. Vamos a ver probablemente en los próximos meses una regularización. Sí, lo más probable es que a partir del mes de marzo entremos al rango meta con inflaciones mensuales de entre 0 y 0,2. O sea, ¿se cumple el pronóstico que hizo Yo creo Julio que se va a Velarde? cumplir el pronóstico del Banco Central que hizo el doctor Julio Velarde, y por ese lado vamos a tener una economía
más tranquila y ordenada, porque cuando los precios son estables, uno puede hacer proyectos. Voy a consumir, gano tanto, voy a consumir tanto en el mes de julio, o mis inversiones van a ir por este lado. Además, uno puede trabajar con los bancos de manera más ordenada. Ajá. Por ejemplo, con inflación baja, hoy día tenemos lo que se conoce como una tasa de interés real positiva. Es decir, uno ahorra y ahorra para tener más. No es que los precios vayan a absorber la rentabilidad. Entonces, yo sí creo que este año va a ser un año muy positivo, con una inflación totalmente controlada y los efectos que esto tiene en la economía en general. El producto va a depender de qué tanto mejoren las expectativas, sobre todo el sector privado, ¿no? Profesor, entonces alguien puede decir en casa, bueno, la inflación va a estar en el rango meta este año o en los próximos meses. Julio Velarde hablaba, me parece que abril, mayo, junio, por ahí. Entonces, ¿la economía tenemos todo solucionado o es que no va solo la variable de inflación? A ver, es como, voy a poner un símil, uno puede portarse bien en el colegio, pero de repente no obtiene notas muy buenas. Entonces, el portarse bien es la inflación. Entonces, la economía está ordenada, uno tiene, digamos, un campo donde desarrollarse, pero para estar todos mejor realmente necesitamos que el producto crezca. Y si bien lo más probable es que este año crezcamos entre 2 y 3, ojalá más que 3, eso es insuficiente para sentir los beneficios que se sintieron entre el 90 y el 2014, que crecimos en promedio 5%. Y un dato final, mientras entre el 2000 y el 2014 crecíamos por encima del mundo, por eso se hablaba del milagro peruano, porque el Perú crecía por encima del mundo, del 2014 ahora crecemos por debajo del mundo. Más aún, el año pasado el mundo creció y nosotros decrecimos. Entonces, algo por ese lado no estamos haciendo bien. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido bastante útil la explicación a propósito de ese último reporte que ha dado el INEI sobre la inflación y cómo se han comportado, justamente el tema de los precios en el mes de febrero, que hemos tenido San Valentín, hemos tenido carnavales por otros lados, hemos tenido ya el inicio de las matrículas, que esto se ha reflejado, por supuesto, en el reporte nacional sobre todo. Pedro Grados Smith, director de posgrado de la Universidad de Lima, estuvo con nosotros. Pausa y regresamos.